La Biblia habla sobre los niños. La Biblia habla que nosotros somos como niños delante de Dios. Todos nosotros. El único grande entre nosotros es Dios. Y nosotros somos los pequeños. Y la Escritura dice que el salmista David vivió confiando en Dios toda su vida, pero confiaba en Dios como un niño. Es decir, le creía a Dios todo a él. Cada palabra que salía de la boca de Dios, el salmista decía: amén, lo creo. Ay, Dios mío. Para nosotros poder confiar en Dios, necesitamos volvernos como niños. ¿Por qué? Porque un niño no cuestiona. Un niño no pregunta. Un niño obedece cuando escucha la voz de su padre o madre. Asimismo, nosotros debemos de ser en Dios. Todos nosotros debemos de hacernos como niños para poder oír a Dios, para poder escuchar a Dios. Necesitas hacerte como niño, hermano, amigo, para que puedas oír a Dios, para que puedas escuchar su voz. Si todavía no has escuchado la voz de Dios, si todavía no has tenido un acercamiento a Dios, hoy te invito a que puedas venir a Dios como un niño delante de su presencia y dejes que Él te instruya, te encamine a la vida eterna, que te encamine por el sendero de la paz, de la justicia, de la santidad. Porque Dios nos enseña en su palabra que el que no se hace como un niño no puede ver el reino de Dios. Ay, Dios mío. La Escritura dice en una oportunidad en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, en el versículo 13, nos dice la poderosa palabra del Señor: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque vemos dos acciones: las acciones de los discípulos y la acción de Cristo. Señores, tenemos que comprender que nosotros estamos en esta vida en un peregrinaje. Somos peregrinos de esta vida. Y a lo largo de cuando venimos al mundo, venimos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada de esta vida. Y es impresionante porque las características de un niño es, primero, que cuando nace del vientre de su madre se vuelve un bebé, un pequeño, y aprende a dar sus pasos a la edad de 1 o 2 años. Empieza a dar sus pasos por esta vida, empieza a caminar en esta vida, según la instrucción de la madre o según la instrucción del padre. Pero esto es algo sorprendente, porque el niño crece, y cuando el niño tiene 3 años, 4 años, 5 años, todo el tiempo está dependiendo de su padre, todo el tiempo está dependiendo de su madre. Dios mío, siempre está cuestionando o preguntando algunas cosas que no logra entender, que no logra comprender. Y para eso está la figura de un padre o de una madre, para encaminar a sus hijos por el sendero y el camino correcto. Y es impresionante porque te das cuenta por la Escritura de que
en una oportunidad a los pies de Jesús no solamente venían las personas de baja de reputación, no solamente venían los necesitados, los afligidos, los enfermos, no venían solamente los borrachos, los cobradores de impuestos, no solamente venían las prostitutas a Cristo, a sus pies, sino que también los niños querían venir a la presencia de Jesús, querían conocer a Jesús, querían recibir esa gracia de Cristo, ese amor de Cristo. Y nos dice la palabra de Dios que los discípulos empezaron a reprender a los niños. En otros pasajes bíblicos dice la Escritura que los discípulos apartaban a los niños para que no se acerquen a Jesús y los reprendían. En este pasaje dice que a los niños los presentaban para que pusiese las manos sobre ellos, Jesús, y orase, pero sin embargo los discípulos reprendieron a los niños para que no se acerque a Jesús. Pero dice la Escritura en el versículo 14 de Mateo 19, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Para nosotros poder acceder al reino de los cielos, tenemos que volvernos como un niño. Si nosotros no nos volvemos como un niño, no vamos a ver el reino de Dios. No te estoy hablando de retroceder en el tiempo y volverte un niño. Te estoy hablando de que debes de tener la característica de un niño. Ay, Dios mío. Debes de tener la pureza de un niño. Debes de tener la inocencia de un niño. Ay, Padre. Muchos de nosotros necesitamos volvernos como un niño para depender completamente del Padre, para depender completamente de la bondad de Dios. Hay muchas personas cuando crecen económicamente, financieramente, se hacen independientes, ya no dependen de Dios. Pero sin embargo, cuando no tenían, dependían de Dios todo el tiempo. Buscaban la presencia de Dios, oraban, se inclinaban, se humillaban, se postraban delante de Dios, derramaban su corazón y sus lágrimas delante de la presencia de Dios. Pero cuando empezaron a surgir, cuando empezaron a crecer, cuando empezaron a ser prosperados, se olvidaron de quién prosperó su vida. Ay, Dios mío. Se olvidaron de que Dios fue el que les dio todo lo que tienen hasta ahora. Y es una de las... Es un peligro nosotros dejarnos llevar por la dureza de nuestro corazón. Es un peligro crecer y autoindependizarnos de Dios. Porque el niño, mientras está en la casa de su padre, todo el tiempo depende de su padre. Todo el tiempo depende de su padre. Pero cuando el niño empieza a crecer, ay, Dios mío, cuando el niño empieza a tener una edad ya de una mayoría de edad, el niño empieza ya no a cuestionar. Ahora el niño cree que ya puede resolver sus asuntos sin necesidad de su padre o sin el consejo de su madre, porque se vuelven independientes, se independizan y ya no quieren recibir consejo. El joven que un día fue niño ya no vuelve a ser niño porque creció
y cuando creció, se hizo adulto, dejó de depender de su padre o de su madre. Tanto es así que muchos dejan de escuchar el consejo de su padre o de su madre para guiarse por sus propios caminos, por sus propios pensamientos. Y es un peligro, porque para eso la Escritura nos dice que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre hasta los últimos días de nuestra vida. Debemos de aprender a honrar a nuestros padres terrenales, porque ellos fueron los que nos encaminaron, los que nos guiaron en esta vida a andar, los que nos impulsaron, los que estuvieron allí con nosotros desde muy pequeños, nos vieron crecer. Y es importante que en el corazón del hijo y de la hija haya siempre agradecimiento, respeto, amor hacia sus padres. Entonces el niño cuando crece se vuelve joven, la niña cuando crece se vuelve señorita. Cuando crecen ya no necesitan entonces los consejos de padre o de madre, sino que ahora ellos creen saber todas las cosas y no hay nada que hacer. ¿Cómo cambiar el pensamiento a una persona que ya creció? Es difícil, porque creció y se independizó, y es muy difícil que algo le pueda hacer cambiar de parecer. Por eso que hay muchos hijos que se independizan a muy temprana edad, porque se cansaron de ver las cosas que sucedían dentro de casa por sus padres, y ellos deciden independizarse, alquilar una casa, alquilar una habitación, estar con la enamorada o casarse, con la finalidad de salir de casa. ¿Por qué? Porque desean y tienen en su corazón el anhelo de hacer las cosas a su manera. Pero qué diferente es un niño. El niño todo el tiempo está en la casa de su padre, el niño todo el tiempo está obedeciendo la voz de su padre, siempre está recibiendo el consejo de su madre. Es diferente, es muy distinto. Y la Biblia nos dice a nosotros que debemos de aprender a confiar en Dios como un niño, confiando en Dios como un niño. Si nosotros no aprendemos a confiar en Dios, a depender de Dios como un niño, vamos a terminar en fracaso. No vamos a crecer espiritualmente, no vamos a ver crecimiento en nuestro ministerio, no vamos a ver un impacto en nuestro ministerio, no vamos a ver una frescura y una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio. Es importante que el creyente, el cristiano, es importante que los ministerios siempre confíen en Dios y dependan de Dios completamente. Aprendan a depender de Dios como un niño. Aprendan a obedecer a Dios como un niño. Aprendan a caminar con Dios como un niño. Todos los apóstoles, todos los discípulos, todos los hombres de Dios, los patriarcas, los profetas, caminaron con Dios, confiaron en Dios como un niño. Algunos de ellos cuestionaron, y su ministerio no fue tan fructífero, tan productivo, porque cuestionaban. Porque Dios desea que nosotros tengamos un corazón dispuesto a obedecerle, no dispuesto a cuestionarlo. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Si Él te ha llamado, no lo cuestiones. Ay, Dios mío. Si Él te ha escogido, no lo cuestiones. Señor, ¿para qué me escogiste? Señor, ¿para qué me llamaste? No lo cuestiones. Depende de Él. Confía en Él como un niño, que Él te va a llevar al destino profético. Ay, Padre. Él te va a llevar al cumplimiento de su promesa. Él va a cumplir cada anhelo y cada deseo de tu corazón, porque Él sabe que tú tienes el anhelo, el deseo en tu corazón de servirle, de predicar su palabra, de honrarlo, de bendecirlo donde quiera que vayas. Pero es importante que dependas de Él.
Es importante que estés sometido a Él. Es importante que tú te rindas delante de Él. Es importante que tú entiendas que si nosotros crecemos, ya no habrá nada que enseñarnos. Ay, Dios mío. El niño, mientras es niño, aprende. Pero el niño cuando crece ya no aprende porque ya creció. Ay, Padre. Yo prefiero ser como un niño delante de Dios porque en Dios voy descubriendo algo nuevo cada día. Cada vez que Dios habla, cada Dios que me enseña algo, me muestra algo, me revela algo, le digo, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decirme? ¿Para qué es esto? ¿Con qué fin? Y te das cuenta que tu vida está totalmente ligada a Dios. Tu vida está totalmente dependiendo de Dios, porque eres como un niño delante de Él. Pero cuando tú empiezas a decir, ahora tengo el conocimiento que tengo, Dios me ha dado sabiduría, Dios me ha dado gracia, ahora creo yo que ya entendí las cosas y sé cómo hacerlo de esta manera y sé cómo obrar en esta forma, cómo actuar ante una situación como esta, y dejas de consultar a la presencia de Dios y dejas de buscar a la presencia de Dios y dejas de llenarte de la presencia de Dios, tú vas a terminar apagándote lentamente. ¿Por qué? Porque ya te mueves en tu propia opinión o te mueves por alguna experiencia de lo que viviste o atravesaste. Pero qué diferencia es cuando tú todo el tiempo, constantemente, estás preguntándole, Padre, ¿qué significa este sueño? Señor, ¿qué me estás hablando? ¿O qué me quieres hablar? Padre, no entiendo por qué estoy pasando por esta etapa, por este proceso de mi vida. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Los patriarcas y los profetas, cuando Dios se manifestaba a ellos decían, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué significa? No entiendo lo que veo, no entiendo lo que me muestras. Y Dios inmediatamente le respondía, porque Dios desea que nosotros seamos pequeños delante de Él. Ay, Padre, Dios quiere que tú y yo seamos pequeños delante de Él, para que entonces podamos ser instruidos, para que entonces podamos ser dirigidos por la presencia del Espíritu Santo. Es importante hacernos como niños. En todas las áreas de nuestra vida nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Y era algo tan poderoso ver a los apóstoles fluir, crecer ministerialmente. Sus ministerios tenían gran impacto en los corazones de las personas. Las personas eran impactadas con los ministerios de la iglesia primitiva. Habían evangelistas, habían profetas, habían apóstoles, maestros. Ay, Dios mío, había una gloria que se movía en la iglesia primitiva. Y yo no entendía, yo decía, gloria a Dios, porque los milagros se manifestaban. La gloria se manifestaba de Dios. La gloria de Dios se manifestaba en el pueblo de Israel a través de los apóstoles, de una forma sobrenatural. Y era impresionante ver estos milagros según la Biblia, porque la Escritura nos dice que muchos de ellos predicaban en las ciudades, en las aldeas, otros predicaban en la misma sinagoga y no tenían temor, no tenían miedo. ¿Por qué? Si antes de que Jesucristo fuera llevado al tercer cielo, todos ellos desaparecieron y dejaron a Jesús cuando estaba en la cruz. El único que se quedó fue Juan, pero el resto todos huyeron. Ahora, ¿por qué no tenían miedo? Si al principio con Jesús, cuando caminaron, tuvieron temor, tuvieron miedo, pánico y se apartaron de la presencia de Jesús. Lo dejaron solo y Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Entonces te das cuenta allí de muchas flaquezas en estos hombres, en estos discípulos.
al cual Jesús les enseñaba para que puedan llevar el mensaje de la palabra de Dios a muchas familias y a muchas personas. Y es sorprendente porque después de que Jesús se les aparece, como que recobran la fe, recobran la esperanza, porque ven a Jesús no muerto, sino lo ven vivo, y lo ven en un cuerpo divino, celestial. Dios mío, su vida fue marcada con la aparición de Cristo. Y la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que Jesús le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Padre, porque el Padre había prometido darles el Espíritu Santo, y ellos le creyeron a Jesús. Recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ay, Dios mío. Le creyeron a Jesús, aprendieron a ser como niños delante de Jesús. Sí, porque el único grande aquí es el Señor. Nosotros somos los pequeños. Él es el primogénito de entre todos nuestros hermanos. Ay, Dios mío. Nos dice la palabra de Dios que Jesús fue elevado por una nube al tercer cielo, y la palabra de Dios nos dice que los apóstoles estaban esperando el cumplimiento de esa promesa y estaban unánimes orando. Y en Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y su vida nunca más volvió a ser la misma. Estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del poder de Dios. No tenían temor, no tenían miedo. Atrás quedaron las incertidumbres, las inseguridades, las dudas. Atrás quedaron los temores, porque aprendieron a depender de Dios como un niño, porque aprendieron a confiar en Dios como un niño. Ay, Padre, lo que quiero decirte en esta hora es que los temores y los miedos se van cuando aprendes a depender de Dios. Las inseguridades se van cuando aprendes a confiar en Dios. Las dudas se van cuando aprendes a depender de Dios. Las aguas se aquietan cuando aprendes a depositar tu esperanza en Dios. Y la palabra de Dios nos dice que los discípulos creían en Dios como un niño. Hechos capítulo 4, versículo 19 en adelante. Hechos 4, 19 en adelante. La Escritura nos dice que Pedro y Juan son perseguidos por el testimonio de Jesucristo, y los llevan al concilio donde están los sumos sacerdotes y los ancianos de Israel. Y nos dice la palabra de Dios que les estaban amenazando para que no prediquen el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. Dice la Escritura en el versículo, vamos a leerlo en el versículo 17 de Hechos capítulo 4. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ay, Padre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ay, Dios mío. Estos hombres que ahora nosotros leemos en el libro de los Hechos son diferentes a los hombres que caminaron con Jesús cuando estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque ya estos hombres habían visto la gloria de Dios en Jesús resucitado. Y sabían que el que tenía el poder de la muerte y de la vida estaba con ellos. Por lo tanto, no le tenían miedo a las amenazas, no le tenían miedo a la muerte, no le tenían miedo a nada, porque habían visto el poder y la gloria de Dios. Había visto la manifestación
del Hijo de Dios. Ahora lo que le temían era a lo que se les apareció después de la muerte. Ay, Dios santo. A eso le temían. El no hacer su voluntad, el no cumplir su voluntad, el no obedecer a Dios. Ellos entendieron que en la obediencia estaba la bendición. Ellos entendieron que obedeciendo a Dios iban a agradar el corazón de Dios. Así como Cristo agradó a Dios. Jesús agradó al Padre. Y en dos pasajes bíblicos de la Escritura habla la palabra de Dios que cuando Jesús desciende a las aguas y es bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y se oye una voz en el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es la voz del Padre y el Espíritu de Dios descendiendo en forma de paloma. Y en otro pasaje bíblico dice la Escritura en el libro de Mateo que Jesús sube al monte con Jesús, Jacobo, Juan y Pedro. Y están allí en el monte de la transfiguración y delante de la presencia de los discípulos Jesús se transfigura, es decir, cambia su apariencia. Ay, Padre. Y empieza a resplandecer su rostro y todos sus vestidos empiezan a resplandecer. Y ellos empiezan a escuchar una nube. Dice la Escritura que una nube los envolvió y escucharon una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, mi alma tiene agrado en Él, a Él oíd. Ay, Padre, porque Jesús aprendió obediencia. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo puedes, ay, Padre, cómo puede Jesús ser obediente si Él nunca obedeció a nadie? Ay, Padre Santo. Él daba órdenes, Él estaba en el cielo reinando con gloria, con poder, pero tuvo que aprender la obediencia. Ay, Dios mío. Se hizo obediente hasta la muerte, dice Pablo. Y esto es algo sorprendente porque en Jesús no solamente tú ves una pasión por servir a Dios, sino que también ves la obediencia que había en Él, la confianza que había en Él hacia el Padre. La dependencia que había de Jesús era tan grande que Jesús muchas veces tenía que dejar las multitudes para ir a orar al monte, para estar a solas con la presencia de Dios. Porque Jesús y el Padre eran uno. Y Él buscaba agradar a Dios. Y aquí nos dice la palabra de Dios que los del concilio estaban amenazando a los discípulos de Jesús, a los apóstoles. Pero dice la Escritura que Pedro y Juan le respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo que estaba diciendo: es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está lo que nos dice la Escritura, que ellos quedaron impactados. Su vida no fue la misma después de que Jesús se les aparece después de la muerte, resucitado en un cuerpo de gloria. Y no solamente esto, sino que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos, ellos ya no tenían temor ni miedo. Se habían ido las inseguridades, los temores, se había ido todo. ¿Por qué? Porque aprendieron a depender de Dios y entendieron que su vida era un depósito de Dios. Entendieron que necesitaban cada día de la fe de Dios, del amor, de la compasión de Dios. Necesitaban del poder de Dios. Porque si nosotros no aprendemos a caminar como los hombres de Dios de la Biblia y las mujeres de Dios que caminaron obedeciendo a Dios, siendo como niños, no vamos a tener éxito. Ni en nuestra casa, ni en nuestra familia, ni en nuestro negocio, ni en nuestro emprendimiento, ni en nuestra vida espiritual, ni en el ministerio.
Por eso es importante tener una vida ligada a la oración, ligada a la presencia de Dios.